clase de Esdras y Nehemías. El pasaje de hoy es desde Nehemías capítulo 1. En los versículos 1 al 3, desde Babilonia, Nehemías escucha la situación de Judá y Jerusalén. Nehemías significa la consolación de Jehová. Nehemías era hijo de Acalías de la tribu de Judá que fue llevado cautivo a Babilonia. Nehemías retornó en el año 20 del reinado de Artajerjes, rey de Persia. Fue el líder del tercer retorno del cautiverio. Junto con muchos de Judá volvió a Jerusalén desde Persia. Nehemías es el líder que regresó y guió la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. El primer retorno fue en el año 538 a.C. En ese momento el líder fue Zorobabel. El segundo retorno fue liderado por Esdras. En el año 457 a.C. Después pasaron 13 años y con Nehemías se realiza el tercer retorno a la patria. Cuando Nehemías regresó, ya habían pasado 70 años desde que el templo se terminó de reconstruir. El año 20 de reinado de Artajerjes es el año 444 a.C. Kisleu es el 9º mes del calendario judío. Equivale a los meses entre noviembre y diciembre del calendario solar. Susa era la ciudad capital del reino de Elam. Jeremías 25:25. Ese lugar fue conquistado por el rey de Asiria en el año 660 a.C. Luego fue conquistado por Babilonia. Luego de la caída de Babilonia fue territorio de Persia. En ese momento en Susa estaba el palacio invernal del rey Artajerjes. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, por eso se encontraba en Susa. Cuando Nehemías estaba en Susa, vinieron desde Judá a Persia su hermano Hanani con algunos varones de Judá. Por medio de ellos escuchó la situación de la ciudad de Jerusalén y del pueblo de Judá. En el versículo 3 dice que hubo un gran mal en la provincia. Antiguamente Judá era una nación independiente, pero ahora era una provincia del reino de Persia. La causa por la que el pueblo de Judá y Jerusalén sufrían un gran mal
porque Judá había pecado contra Dios. En los versículos 4 al 11, Nehemías hace oración de ayuno. En los versículos 4 al 7, Nehemías se arrepiente delante de Dios. En el versículo 3, Nehemías escucha que el muro de Jerusalén estaba derribado. Las puertas quemadas a fuego y el pueblo sufría afrenta. Nehemías lloró e hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. Isaías 58, versículos 3 al 4, indica el propósito de la oración de ayuno. La oración de ayuno es para el arrepentimiento personal. También es para humillarse y que nuestra voz llegue a Dios. Cuando Nehemías estaba orando así, en el versículo 5, oró buscando a Jehová, Dios de los cielos. Nehemías oraba confiando en Dios como el soberano del cielo y la tierra. Nehemías oraba confiando en Dios como soberano absoluto. Segundo, oraba confiando que Dios concede misericordia y salvación conforme al pacto a los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Dios derrama su castigo sobre los pecadores. Pero a los que se arrepienten y guardan sus mandamientos, Dios les concede misericordia y salvación. De este modo, Nehemías se arrepentía y oraba decidido a obedecer la orden de Dios. Nehemías sabía la causa de la miseria de Jerusalén. Nehemías comprendió que Jerusalén estaba en miseria debido al pecado del pueblo israelita que no obedecía la palabra de Dios. En el versículo 6 confiesa: yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías se está haciendo cargo y confesando en oración. El verdadero arrepentimiento asume su responsabilidad. Echarle la culpa del pecado a otros no está permitido delante de Dios. En el versículo 7, Nehemías confiesa: no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. Acá mandamientos se refiere a los 10 mandamientos. Estatutos se refieren a los mandamientos y leyes escritos de Dios. Preceptos son las reglamentaciones para cumplir la ley de Dios. En los versículos 8 y 9, ora usando las palabras del pacto. Luego de confesar los pecados, Nehemías ora apoyándose en las palabras del pacto. En el versículo 8 dice que cuando el pueblo de Dios peca, será esparcido entre las naciones.
En el versículo 9 dice que si el pueblo se arrepiente y guarda los mandamientos, les hará volver de las naciones. También lo afirma Levítico 26, lo afirma Deuteronomio 4:25 y también en Deuteronomio 28. Así Nehemías ora para que, conforme a la palabra, salve a Israel que se arrepiente. Nehemías ora confiando en el Dios de la verdad. Ora para que Dios obre según su promesa. Nehemías confiaba que Dios salvaría con seguridad. En el versículo 10, ora para que conceda la gracia de la expiación. Dios, por amor a su pueblo, a su propio nombre, había rescatado de Egipto a Israel y lo había protegido. Como Israel es el pueblo guiado por Dios, Nehemías ruega para que Dios no deseche a Israel, sino que lo salve. En el versículo 11, pide que tenga buen éxito. Dios oye las oraciones de los que reverencian su nombre. Nehemías pide que atienda las oraciones de los siervos fieles que reverencian el nombre del Señor. Nehemías también ruega que atienda a sus oraciones. Pide que le conceda gracia delante de aquel varón, o sea, el rey Artajerjes. Nehemías pide que tenga gracia delante del rey Artajerjes. Solamente si Dios toca el corazón del rey, Nehemías podría regresar a Jerusalén, reconstruir el muro de Jerusalén. Nehemías comprendió que su misión era reconstruir el muro de Jerusalén. Para lograr esta labor necesitaba el permiso del rey Artajerjes, por eso oró de ese modo. Nehemías no oró por buen éxito para sí mismo. Nehemías oró para que pueda construir el santo muro de Dios. Esto es orar por el reino de Dios y la justicia de Dios. Esto es sacrificarse y servir por el reino de Dios. El pueblo de Israel construyó el templo de Jerusalén y estaba reconstruyendo el muro de Jerusalén. Acá tenemos un profundo significado. La construcción del templo simboliza el crecimiento de nuestra alma. La edificación del muro de Jerusalén representa el establecimiento de la Iglesia y el reino de Dios. En su momento, el templo ya se había terminado bajo la guía de Zorobabel y Josué, pero todavía no se había terminado el muro de Jerusalén. Aunque el templo se haya reconstruido bien, si el muro de la ciudad, el templo, no puede preservarse bien, se requiere del muro de Jerusalén para bloquear a los enemigos. Además, la luz del templo puede alumbrar brillantemente. Ocurre lo mismo hoy en día. Es importante el crecimiento espiritual de los creyentes. También es importante que la iglesia visible y las denominaciones estén bien afirmadas. A su vez debemos bloquear a los enemigos del cristianismo,
a las herejías y a la mentira. Así se puede preservar bien el templo espiritual. Así esa luz puede alumbrar brillantemente a todas las personas. Algunas personas están espiritualmente crecidas y tienen fuerza. También hay otros que no tienen virtudes de fe y hacen blasfemar el nombre de Dios. Hay otros que son santos en conducta, pero no tienen fuerza espiritual. Por eso debemos crecer espiritualmente y madurar en carácter bíblico. El versículo 11 dice: porque yo servía de copero al rey. ¿Cómo podría ser Nehemías copero del rey si tiene que edificar el reino de Dios? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y levitas no podían hacer ni beber vino. Pero en la era del Nuevo Testamento nadie debe hacer ni beber vino. Romanos 13:13 y Efesios 5:18 prohíben claramente la borrachera. Por lo tanto, no importa qué clase de vino sea, no debemos tomar en lo más mínimo. En capítulo 2, versículo 1 al 3, el rey Artajerjes se dio cuenta de la aflicción de Nehemías. El año 20 del reinado de Artajerjes es el año 444 a.C. Mes de Nisan corresponde al primer mes del calendario judío. Nehemías escuchó que el muro de Jerusalén estaba derribado. Nehemías escuchó que las puertas de Jerusalén estaban quemadas. También escuchó la noticia de un gran mal que sufría el pueblo de Israel. Nehemías estaba muy preocupado y estuvo orando durante varios meses para poder reedificar el muro de Jerusalén. Levantar el muro de Jerusalén es posible solamente por la gracia de Dios. Nosotros también necesitamos de esta oración. Actualmente el muro de la Jerusalén espiritual está derribado y asolado. Debemos anhelar volver a levantar el muro derribado, lamentarnos y orar intensamente delante de Dios. En aquel momento, Nehemías trabajaba como copero del rey Artajerjes. Cierto día el rey vio la tristeza en el rostro de Nehemías y le preguntó. En el versículo 2 dice: ¿por qué está triste tu rostro? En ese momento Nehemías le habló humildemente al rey. Nehemías estaba con mucho temor. No estaba permitido que los sirvientes se presenten ante el rey con tristeza o preocupación. No era la intención de Nehemías presentarse ante el rey con tristeza. Fue descubierto por el rey. Nehemías tuvo miedo de que el rey pensara mal. Entonces Nehemías respondió honestamente al rey. Versículo 3. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Era una respuesta que podría conmover a cualquiera. En caso de haber dicho que era la ciudad edificada por el rey Salomón, podría generar sospecha. Por eso, para no provocar un malentendido en el rey, Nehemías respondió sabiamente.
Era un asunto que el rey de Persia le podía conceder. En los versículos 4 al 8, el rey Artajerjes le concede el deseo a Nehemías. Nehemías era un sirviente que había ganado la confianza del rey. Pero cuando el rey Artajerjes le preguntó para atender su petición, Nehemías primero oró en silencio a Dios. En el versículo 5, Nehemías solicita al rey que le permita ir a reedificar la ciudad de los sepulcros de sus padres. Primero Nehemías oró a Dios delante del rey. Sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Confiaba que si Dios le concedía la gracia, el rey le daría permiso. Sabía que sin la gracia de Dios sería imposible. Proverbio 21:1 dice lo siguiente: está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. En el versículo 6, el rey se alegró de acceder al pedido de Nehemías de dejarle ir a Jerusalén. El rey le preguntó cuánto tardaría la reconstrucción del muro y cuándo regresaría. El rey quería que Nehemías regresara para servirle. Entonces, Nehemías le informó el tiempo. No sabemos exactamente el lapso, pero si vemos el capítulo 6, versículo 15, la edificación del muro tardó 52 días en terminar. Parece que lo fijó en algunos meses. Si vemos el 5:14, Nehemías permaneció 12 años más como gobernador de Judá, luego de la reconstrucción del muro. Quizás al principio Nehemías le habló de un periodo corto y el rey le dio permiso. Fue a Jerusalén y reconstruyó el muro. Luego regresó al rey Artajerjes y le informó. Después, cuando recibió otro permiso, ya fue nombrado como gobernador de Judá y pareciera que regresó por segunda vez a Jerusalén. Así Nehemías gobernó 12 años en Judá. En el versículo 6 dice que la reina estaba sentada junto al rey. En ese momento la reina estaba con el rey. En esos tiempos, incluso la reina no podía estar en la presencia del rey sin permiso del rey. Pareciera que la reina sugirió especialmente al rey para ayudar a Nehemías. Así, hasta la reina fue de ayuda para que Nehemías regresara a Jerusalén a reconstruir el muro. Dios movió los corazones de la gente necesaria. La obra de Dios tuvo buen éxito. En el versículo 7, Nehemías fue a Jerusalén. Mientras se edificaba el muro de Jerusalén, se encontró con varios gobernadores persas de la colonia que se le oponían. Por eso Nehemías hizo un pedido especial al rey.
Nehemías solicitó al rey una carta para que estos gobernadores le franqueen el paso hasta llegar a Judá. Luego de llegar a Jerusalén, solicitó al rey las maderas necesarias para que pueda construir su casa y el muro. El rey se agradó de darle el permiso. Todo se trata de la gran gracia de Dios. El versículo 8 dice: Asaf, guarda del bosque del rey, es el responsable general del bosque del rey. Los versículos 7 al 9. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, se preocuparon los enemigos. El rey le entregó a Nehemías la carta para los gobernadores y el guarda del bosque del rey. No solo eso, sino que el rey hizo que capitanes del ejército y jinetes a caballo escoltaran a Nehemías. El camino de Persia a Jerusalén es muy difícil. Ese camino tiene mucho peligro de enemigos y asaltantes. Sin que Nehemías se lo pidiera, el rey lo envió con la compañía del ejército. Obviamente no era algo indispensable la protección del ejército real para que Nehemías estuviera a salvo. Si Dios protege a Nehemías, podía llegar bien a Jerusalén. Pero siempre que no bloquee la gloria de Dios ni la verdad, podemos recibir la protección de la nación. De ser necesario, Dios se vale también de la fuerza militar de la nación. En el versículo 9, Nehemías fue a Judá y entregó la carta del rey Artajerjes a los gobernadores del otro lado del río. En el versículo 10, Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron en extremo, porque sabían que Nehemías vino para procurar el bien de la gente de Judá. La gente de Judá no le dieron una gran bienvenida a Nehemías. Los enemigos estaban disgustados en extremo sabiendo de antemano la llegada de Nehemías. Los siervos del diablo detestan que la obra de Dios marche bien. En los versículos 11 al 16, Nehemías inspeccionó de noche la ciudad de Jerusalén. A los 3 días que Nehemías llegó a Jerusalén, Dios movió el corazón de Nehemías. Nehemías recorrió de noche secretamente la ciudad de Jerusalén. Nehemías recorrió el muro la noche en que Dios movió su corazón. En el versículo 13, Nehemías salió por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. La condición del muro era tal como le había notificado su hermano Hanani. El muro estaba totalmente derribado. Las puertas del muro estaban todas quemadas. En el versículo 14, Nehemías pasó a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. La puerta del valle es una puerta de la esquina al oeste de Jerusalén. El fuente del dragón se encuentra a unos 400
50 metros de la puerta del valle. La puerta de la fuente se encontraba al sudeste de Jerusalén. El estanque del rey se refiere al estanque de Salomón, ubicado en el valle del Cedrón. Hace 70 años, los judíos del primer retorno babilónico habían terminado de construir el templo, pero no tenían las fuerzas para edificar el muro, por lo que lo dejaron abandonado. Ahora era la misión de Nehemías la reedificación del muro. De noche, Nehemías inspeccionó el muro. En el versículo 16, ¿cuál es la razón por la que Nehemías no le dijo a nadie sobre este asunto? En primer lugar, para verlo con sus propios ojos y estar al tanto. En segundo lugar, porque si es sabido por mucha gente, podrían surgir oposiciones. En tercer lugar, estaba investigando con precisión para saber cómo trabajar. En los versículos 17 y 18, por la exhortación de Nehemías, el pueblo logra reedificar el muro de Jerusalén. Luego de que Nehemías inspeccionara de noche el muro, tuvo la información precisa y la convicción. En el versículo 17, Nehemías convoca a los sacerdotes, nobles, oficiales y obreros. Nehemías convocó a los líderes para animarles a reedificar el muro de Jerusalén. En el versículo 18, Nehemías afirma que la mano de Dios ha sido buena sobre él. Habla sobre la orden y la carta del rey Artajerjes. Entonces los líderes decidieron comenzar la reedificación del muro de Jerusalén. O sea, los líderes escucharon las palabras de Nehemías, aunaron las fuerzas y decidieron reedificar el muro. Acá vemos la coincidencia de tres elementos. En primer lugar, Dios es quien hace la obra. Dios envió a Nehemías e hizo que el rey diera permiso. En segundo lugar, el líder Nehemías se levantó para hacer la obra. Nehemías estaba lleno del sentido de misión y fidelidad. En tercer lugar, todo el pueblo cooperó. Si hoy en día queremos tener buen éxito, hay que hacer coincidencia de estos tres factores. Primero, Dios tiene que obrar. Segundo, el pastor debe tener sentido de misión, entender la voluntad de Dios y levantarse. Tercero, la congregación debe obedecer cooperando. En los versículos 19 y 20, los enemigos se burlaron, pero Nehemías afirma que con la ayuda de Dios la obra prosperará. Todo el pueblo de Judá se levantó para reedificar el muro de Jerusalén. En ese momento Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe se levantaron y criticaron a Nehemías. Los enemigos acusaron a los judíos de rebelarse contra el rey de Persia. De este modo los enemigos se acercaron para oponerse a los judíos y querían impedir la reedificación del muro de Jerusalén.
En toda época, cuando los creyentes procuran afirmar la verdad y edificar la iglesia, los enemigos menosprecian a los creyentes y se burlan. En el versículo 20, sin embargo, Nehemías está convencido que Dios hará prosperar la obra. Nehemías responde a los enemigos diciendo: vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. A los amonitas y moabitas, según Deuteronomio 23, versos 3 al 6, les están prohibidos entrar a la congregación de Jehová. En la reedificación de la ciudad de Dios, Dios no permite la asociación con los amonitas ni los moabitas. Pasa lo mismo con la iglesia de hoy en día. No podemos permitir lo que no es bíblico. Así finalizamos la sexta clase de Esdras y Nehemías. Muchas gracias.